Y en este momento recibimos en la entrevista central esta mañana a Máximo Castro Silverio. Él es el vocero del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano y también es el decano de los diputados. El hombre que enseña allá en la Cámara, mire, esto es así, los procedimientos son así, usted quiere depositar un proyecto, haga esto. El de los tutoriales, bienvenido. Buenos días, ¿cómo ha estado, Máximo? Sí, buen día. Me siento realmente regocijado de estar con este equipo, donde tengo amigos y gente que admiro, como a usted. Ay, muchísimas gracias por lo que me toca. Y yo quiero empezar justamente con eso. El tiempo que usted tiene en la Cámara de Diputados, ¿cómo usted ha visto la evolución de los procesos y de los proyectos, sobre todo de cara al fortalecimiento de la legislación en la República Dominicana? Bueno, ustedes saben, aquí hay gente que ha transitado el Congreso y todo el mundo sabe que el que tiene mayoría, de alguna manera, depende del liderazgo de su bancada en los proyectos que son de mucha trascendencia, los proyectos que son normales, que somete el legislador, que somete algunas instituciones de las que tienen facultad constitucionales, realmente se discuten mucho, se analizan y se aprueban de acuerdo al resultado que pueda tener de que el legislador esté consciente que puede ser de utilidad para el país. Luego los proyectos, sobre todo los que vienen del Ejecutivo, son proyectos orientados hacia aprobarlo por la mayoría, que siempre el Ejecutivo haya tenido mayoría, excepto Lionel cuando entró como presidente, no tenía mayoría. En el 96. En el 96 construyó una mayoría con nosotros y le aprobábamos realmente porque había un compromiso con el país y era el presidente de la República. Eso quiere decir que el Poder Ejecutivo siempre es el que define los proyectos que van a estar No en el en todos Congreso. los casos, pero de alguna manera interviene por el liderazgo, el compromiso de dirigir el Estado y por una mayoría que de alguna manera deberá responder a esa línea. Claro, pero lo digo principalmente porque aquí lo dijo sentado un diputado, si no me equivoco fue Elías Báez, que había dicho que los proyectos que se aprueban en el Congreso tienen que ser una orden que baja del Poder Ejecutivo. O sea, cuando usted quiere que un proyecto se apruebe, baja una línea del Poder Ejecutivo. No en todos los casos. No en todos los casos, pero Aquí cuando dicen, son temas neurálgicos que tocan dicen, la sociedad, claro. Aquí las dicen que tres dos causales. proyectos se aprueban de inmediato, enviados por la Embajada Americana y el Poder Ejecutivo. La Como Embajada señala Americana Lorena. no envía proyectos. Bueno, no lo envía, pero usted sabe cuándo son de la Embajada, lo estimulan a través de algunos diputados, algunos procesos. Usted que tiene 38 años en la Cámara, Sí. ¿usted lo ve así? Mira, a veces hay cosas que tú no la quieres y que la quieres, pero que tú no la puedes evitar. Ahí entraba lengua ahí, don Máximo. Lo dijo todo. Ahí entraba lengua ahí. Yo lo entendí. Pero esto y te digo, bueno, yo eso no lo quiero, pero no tengo manera, no lo puedo evitar. Sí. Y ahí está lo que señalaba anteriormente. Sí, y el Parlamento realmente funciona en cuanto a la gobernabilidad, porque es el promotor del Estado en materia de producir reglas, de producir las leyes, y el Parlamento tiene esa responsabilidad. Hay que conciliar a veces con el Ejecutivo tiene que conciliar con el Congreso, porque la responsabilidad de gobernar es del Estado, el Estado es de todos. Es sobre todo lo que tenemos la responsabilidad ante la sociedad. Don Máximo, el tema del proyecto de extensión de dominio está retenido hace mucho tiempo en el Congreso Nacional. ¿A qué se debe de que no se ha aprobado un proyecto tan importante como ese cuando la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado campea por sus fueros? No, ya ayer quedó constituida la comisión que lo va a estudiar una bicameral.
Sí, bicameral. Bueno, lo que ustedes saben, lo que yo estoy diciendo, el momento, porque son los momentos también, las circunstancias que determina la acción de poder producir un proyecto importante. Yo creo que ese proyecto se va a comenzar a estudiar, es muy importante y yo aspiro a que se apruebe. Don Máximo, los reformistas se han mantenido siempre, por lo menos del año 2000 hacia acá, como sabiendo nadar, como viendo en qué aguas puede nadar, dónde puede entrar el O barco. sobrevivir. Exacto, por eso lo digo, porque vemos a veces un partido reformista ha sido en campañas electorales, por ejemplo, o fuerte en campañas electorales, con políticas claras, con procesos definidos, ¿verdad? Pero en la administración pública, sea ocupando instituciones como aliados, o sea en el mismo poder legislativo, como que bueno, no tienen una política definida, los proyectos lo aprueban, lo respaldan a según, como se dice popularmente en el campo. ¿Qué pasa con el Partido Reformista en ese sentido? Mire, el partido ha tenido buena cabeza para dirigirlo, brillante, estratega, pero la cabeza nuestra no hemos podido construir una figura que pueda conectar con la sociedad. Hemos hecho todo el esfuerzo. Somos un partido con una marca, disminuido, pero somos un partido marca. Que también no hemos sabido aprovechar una obra de gobierno que tenemos nosotros, que en muchos casos no ha sido superada por ningún gobernante. Y por la falta de tiempo no entraremos en detalles, respetando el tiempo de ustedes. Nosotros sí creemos, y a veces el partido tiene que acudir, como es normal, a hacer acuerdos electorales, y en la mayor parte del trayecto no ha convenido, no nos ha ido bien, porque calculamos una cosa y nos sale otra. Entonces, ¿qué pasa también? Que siempre hay grupitos en acecho dentro del partido, haciendo grupitos para entonces sacar su beneficio. Aceptan posiciones, pero ¿qué pasa? No solamente aceptan posiciones, sino que quieren mudar el partido a través de ciertas situaciones hacia el oficialismo. Prebenda. Hacia el oficialismo, exactamente. Y tú lo oyes hablando y se van a los medios, que son los papaupas del partido y que el partido hay que salvarlo, pero los primeros que lo han lesionado han sido ellos. Entonces, una cantidad de factores han determinado que el partido no haya podido orientarse hacia construir una fuerza por la falta de que no hemos podido construir una figura. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, en el 16 nosotros hicimos una alianza con el PRM y aportamos 6 puntos, porque dice que sacó 35 en el 16, Luis Abinader, no. En el PRM ellos sacaron 26 o 28 por ahí. Don Máximo, sí, me parece sumamente interesante, pero eso me da pie a una curiosidad que nosotros hemos analizado aquí en varias ocasiones en el programa. Hay legisladores, vamos para ambas cámaras, usted tiene 38 años en el Congreso, de las dos conoce una parte. Hay legisladores que llegan con un boom mediático muy importante, pero no repiten porque al parecer se quedan en un vacío, en un limbo al momento de ejercer la función de legisladores, de que cuando estuvieron fuera atacaron por una cosa y luego que llegan la situación cambia completamente. ¿Qué pasa con esto? Por lo que un adagio popular que dice, a mí no me gusta usarlo, pero hay momentos que lo tengo que usar, que una cosa es con violín. Una cosa con guitarra y otra cosa es con guitarra. Tú oyes cuando estamos en campaña ofreciendo el mundo y lo que vamos a hacer y lo que fulano no ha hecho, pero yo lo voy a hacer.
pero cuando llegamos allí es otra cosa. Primero, porque tú no tienes todo el engranaje para imponer una posición. Tienes también que aprender a hacer acuerdos internos para lograr objetivos de tu trayectoria, de un proyecto, de un comportamiento y un comportamiento que tienes que tener como legislador en tu comunidad, en el hemiciclo, en las comisiones, porque todo eso se va acumulando y tú vas perdiendo cierta actitud representativa, pero además hay gente que, como tú dices, que llega que va a cambiar el mundo, pero el mundo no es fácil de cambiarlo cuando tú eres realmente una sola persona. O depende de... O que no tienes el apoyo de la mayoría. Depende, exacto. Tiene que ser muy atractivo, digo en bien de la sociedad, un proyecto que le inspire a uno y convertirse Don Máximo, en soporte para eso. Don Máximo, el expresidente Fernández planteó en el día de ayer, le sugirió al gobierno 2 puntos importantes: aumento de salarios y retomar los planes sociales por el tema de descalabro económico y el problema del desempleo que tenemos en República Dominicana. ¿Usted entiende que se debe hacer un incremento de salarios en este momento y que se retomen esos planes sociales? Estoy de acuerdo. Explíquenos. Estoy de acuerdo con esa propuesta de Leonel. Recuérdense que Leonel gobernó 3 periodos. Fue un gran presidente, es un gran líder, que hay que tomarlo en cuenta. Y él sabe en los momentos que hay que accionar, porque conoce el esquema de gobernar. Entonces, yo creo que con eso está facilitando a la gobernabilidad. Está siendo un opositor constructivo, que es el medio que usan los políticos de la oposición, constructivo. Creo que está haciendo una oposición constructiva. Nosotros somos opositores con el tamaño que tenemos, opositores racionales. Nosotros mantenemos esa posición de ser opositores racionales, que casi se asemeja a una oposición constructiva, pero creo que el presidente Leonel está ayudando a la gobernabilidad en este momento, como estamos ayudando nosotros como partido, ratificando el tamaño que tenemos, y hay otros también que están facilitando la gobernabilidad, porque hay que ayudar a este gobierno. Creo que el presidente Abinader es un buen presidente y tiene buenas intenciones, muy buenas intenciones. Ahora, la pandemia es el obstáculo para justificar todas las cosas. Y entonces, tanto la oposición como el gobierno tenemos que lograr acuerdos necesarios para que el país realmente se pueda enrumbar y se pueda mantener sobre todo la paz social. Don Máximo, eso es lo que al final se debe preocupar. Usted señala a Leonel como un gran líder, 3 veces presidente de la República. Leonel tiene una cifrada ya una candidatura presidencial para el año 2024. Pudiera eso chocar incluso con la repostulación de Luis Abinader y otras fuerzas políticas también que presenten candidatos. ¿Cómo usted avisora el futuro político electoral en la República Dominicana en los venideros 3 años, sobre todo de cara al 2024? Bueno, siendo práctico y lo que yo conozco en política, porque yo tengo 50 años en política, que me manejé con el... Medio siglo. Con el presidente Balaguer me manejé de muy cerca. ¿Siendo un muchachito usted? Y sí, jovencitico, vengo con una historia, porque yo soy un hombre, o una persona, o un ser humano que vengo de abajo, de muy abajo, escalando para construir la posibilidad de ser lo que soy, y recibí el apoyo de él, y él observó esa posición mía
y lo mantuve sobre la base de la lealtad y el trabajo. Esos fueron mi comportamiento fundamental. Pero hasta ahora se ve que hay dos candidatos. Luis Abinader, que se anda moviendo por todo el país, gobernando, pero también accionando políticamente. Claro. Porque no somos, ¿verdad? Y Leonel Fernández, que arrancó temprano, llevando mensajes Y propuestas. Propuestas, porque casi Leonel no tiene que hacer propuestas, porque la propuesta de Leonel la conoce el país, si fueron eficientes o no. Pero realmente haciendo planteamientos para facilitar la gobernabilidad, la sociedad va realmente entendiendo, pero también haciendo su movimiento político. Raro. Es decir, que en este momento esas dos candidaturas están compitiendo. ¿Qué pasa con Leonel? Bueno, que está haciendo planteamientos de facilidad a la gobernabilidad, pero eso no quiere decir que no sea un opositor. Creo que el PRM no puede cuidar esa parte. No puede cuidarse. Tiene que enfrentar con Leonel, porque te voy a decir una cosa que lo tenemos de experiencia. Sí. Aquí se usa en atacar al que no va a hacer nada. Y dejar... ¿Cómo así? Y dejar... Atacar al que no va a hacer sin lesionar Explíqueme eso. al que Porque no es al puede... revés. Sí, No es al claro. revés, al que se ve perfilado es al que atacan, no. No, la tenemos de experiencia. Al que no va a hacer nada el que ataca. ¿Por qué el PRD tuvo dificultad para lograr el poder? Porque nada más era arriba de Balaguer. Sin Balaguer ser candidato. Sin candidato. En el 96, Balaguer no era candidato. El candidato era Leonel y todo Era contra se Balaguer. encañonó contra Balaguer. Sí, Llegó Leonel y pasó suavemente. sí. Ahora, Pero el PRM en el 2016, acuérdense, que encañonaron los cañones a Leonel, pero el candidato era Danilo. Y lo correcto, derrotó. porque es así que se está dando. Y a lo interno del Exactamente. PLD Fue así. encañonaron también a Leonel. A Leonel. Sí, no es que usted tiene 50 años de experiencia. Balaguer permitió la corrupción en su gobierno. Porque él dijo que se detenía en la puerta de su despacho. Y lo dijo claro. Si ¿La usted, permitió? Si usted dice que hay corrupción, Ajá. se detiene en la puerta de mi despacho. Esa fue la palabra. Mire, Pero permitió la corrupción, escúchame, Loreni. No, Balaguer no la permitía, Balaguer era muy duro con Era eso. ciego, era pero ciego siempre no habían los elementos que la evitaran. Siempre ha habido corrupción en los en gobiernos. todos los gobiernos siempre va a haber sus Ahora, puntos. en el gobierno del presidente Balaguer era duro eso, porque Balaguer de cualquier cosita que le dijeran, Lo partía. no, y se llevaba el funcionario. Y si no lo cancelaba de ahí, si no lo cancelaba, lo trasladaba para un sitio donde realmente ni pudiera sonar. Mire, cierro con esta pregunta, don Máximo. El tema de los préstamos en la Cámara de Diputados, en el Senado, hemos visto como anteriormente en la oposición el partido que actualmente gobierna criticó mucho de los préstamos, pero ahora es la primera vez que un presidente asume un gobierno en tiempos de una crisis económica y sanitaria como la que estamos viviendo, una pandemia a nivel mundial y que toca a muchas aristas. ¿Es correcto la cantidad de préstamos que se está solicitando y la forma en la que se está aprobando en el Congreso los mismos? Ponga que no sea correcto, pero es necesario. ¿Es necesario para evitar una reforma fiscal o es necesario porque hay que hacerlo? Hay dos aspectos, la reforma fiscal, que en momentos no lo amerita, y lo otro es la necesidad de la situación que tenemos, la pandemia. Entonces yo creo que ahí sí debo decir que la oposición ha sido condescendiente, ha aprobado todo lo que ha sido los planes de emergencia, ha aprobado los préstamos. En el caso de nosotros teníamos unos 6 años en el Congreso que no aprobamos préstamos, por una línea partidaria de no aprobar préstamos. Pero de todas maneras, al llegar esta pandemia, todo lo que sea para salud, para fortalecer el sistema sanitario, Es necesario. nosotros hemos estado presentes, igual que para
los planes de emergencia. Bueno, don Máximo, de verdad que muy interesantes sus informaciones, sus declaraciones, éxito en la Cámara y sobre todo el apoyo a toda esa nueva camada que sigue surgiendo. ¿Usted se pretende quedar ahí hasta cuándo en la Cámara? 50 más. No, yo creo que terminé con este cuatrenio, termino mi carrera legislativa. ¿Y luego a dónde va? Legislativa. A la política, en la política no me voy a retirar porque Usted se va a constituir yo en soy un asesor de los político. aspirantes a diputados. Yo soy un político, pero debo decir, para cogerle un minuto, que hay una nómina de jóvenes brillantes en la Cámara de Diputados. Y yo lo que sirvo es ayudándolo en los proyectos, ellos me piden opiniones y hay jóvenes que hay que tomarlo en cuenta. Sí. Hay un nombre ahí. Hay un joven que para el futuro hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuál es ese? Omar Fernández. Ah, pero ese va a ser presidente. Un muchacho humilde, preparado, decente, pero hay otros. Hay otros más. Hay muchos buenos Hay muchos buenos. jóvenes que están Pero apostando él a cambio. tiene una herencia, entonces él sobresale. Pero trate de que no sea por la porque herencia, hereditario. sino porque él Porque él realmente tenga está la bola. haciendo algo que quiere hacer una diferencia. No, porque te voy a decir una cosa, si él se detiene nada más en la herencia, Ahí murió. se le acaba la herencia. Sí, ahí se queda. y no la puede ejecutar. Así mismo Exactamente. es. Gracias de verdad por sus consejos y sus palabras. Máximo, Don gracias. Máximo Castro, Gracias a ustedes. que ha estado compartiendo con nosotros, miembro o diputado del Partido Reformista Social Cristiano y también presidente de la Comisión Especial de Vivienda, que nos tocó ese tema, se nos quedó ese tema. Sí. Lo tendremos que traer a hablar solamente de eso. Gracias a él y a todos ustedes por la sintonía hasta esta hora. Cristian Cabrera, Gilbert Guzmán y una servidora Loreni Solano, que hemos estado compartiendo aquí. Mañana a partir de las 6 nuevamente este equipo se reintegra. Los dejamos con la programación interesante de Telecentro, Canal 13 y Telemicro Internacional. Hasta luego.